Santiago, Pedro y Juan salieron una noche a pescar. Ni un pececito consiguieron pillar. Desanimados al fin decidieron parar. Por la mañana Jesús apareció y entonces les ordenó que echasen las redes de nuevo al mar, y así muchos peces podrían encontrar. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo. Andrés, Santiago, Pedro y Juan salieron una noche a pescar. Ni un pececito consiguieron pillar. Desanimados al fin decidieron parar. Por la mañana Jesús apareció y entonces les ordenó que echasen las redes de nuevo al mar, y así muchos peces podían encontrar. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo. ¡Guau! ¡Cuántos peces! Hay peces por todos lados. Yo nunca he visto tantos peces. Jesús es alguien increíble. Mira lo que pasa cuando confiamos en Él. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo. Lección número 1, 23 de octubre del 2021, Cuna, cuarto trimestre 2021. Pedro y el hombre cojo. Pedro y Juan ayudaron al hombre que no podía caminar. Le pidieron a Jesús que lo sanara y Jesús lo hizo. Nosotros podemos ayudar a otros también. Podemos pedirle a Jesús que ayude a los enfermos, así como Pedro y Juan lo hicieron. ¿Cuándo pueden orar por alguien? Podemos orar en cualquier momento, en cualquier lugar. Feliz sábado, amiguitos, y bienvenidos a este repaso de la lección de cuna para el mes de octubre. Este es el salón de cuna. Vamos a cantar para dar la bienvenida. Gling, 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 glang. Los cascabeles sonando están. A la iglesia temprano ven y a un amiguito invita también. Hoy es sábado y sábado es un día feliz. Sábado es un día feliz, día feliz, día feliz. Sábado es un día feliz, amo cada sábado. Vamos ahora entonces a abrir nuestras Biblias para comenzar con el repaso de la lección. Yo abro mi Biblia y leo así: me ama, me ama. Recuerda, amiguito, que Jesús, Él siempre, siempre nos ama. El título de esta lección es Pedro y el hombre cojo. El versículo de memoria lo encontramos en Hechos 20:35 y dice: se debe ayudar. Y el mensaje de esta lección es que tú y yo podemos ayudar a otros. Eso es lo que quiere Jesús que nosotros hagamos. Y nuestra historia comienza frente al templo. Había un hombre cojo que todos los días, donde sus amigos lo cargaban, lo llevaban al templo porque él no podía trabajar. Así que él ponía un potecito frente a él para pedir limosnas. Así que él todos los días se sentaba con su potecito y comenzaba a pedirle a la gente: por favor, dinero para un hombre cojo, dinero para un hombre cojo.
Resulta que la gente pasaba y por lo regular la gente no le echaba dinero, así que ese hombre estaba allí en aquel sol muy caliente todo el día tratando de taparse un poco del sol, no veía bien para el frente pidiendo limosnas, hasta que en un momento él sintió una sombra que lo tapó. Ese era nuestro amigo Pedro. Pedro estaba pasando por el templo para hablarle a otras personas de Jesús. Así que Pedro se paró frente al hombre cojo. El hombre cojo miró hacia arriba y dijo: un poco de dinero para un hombre cojo, por favor. Pedro le dijo: yo no tengo dinero, pero tengo algo mejor. Así que extendió su mano, agarró al hombre por la mano y lo levantó. Le dijo: en el nombre de Jesús te digo, levántate y anda. Aquel hombre se levantó en sus pies después de tantos años. Estaba tan feliz que daba brincos de alegría y decía: gracias Jesús, gracias porque me sanaste. Así como Pedro ayudó a ese hombre cojo, Jesús también nos ayuda a todos nosotros. Él puede sanar nuestras enfermedades, Él puede hacer cualquier cosa. Jesús te ama, recuerda, amiguitos, y así Él también quiere que tú ayudes a las demás personas. Vamos a orar para terminar nuestro repaso de hoy. Oramos. Querido Jesús, gracias te damos por tu amistad. Gracias porque tú siempre cuidas de nosotros y nos das todo lo que necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Hasta la próxima, amiguitos. Lección número 4, Jardín de Infantes, cuarto trimestre 2021. Dentro y fuera de la prisión. Pedro es encarcelado por enseñar acerca de Jesús. Sus amigos oran por él. Dios escucha sus oraciones y envía a un ángel a sacarlo de la prisión de una forma maravillosa. Cuando va a ver a sus amigos, los encuentra sorprendidos y muy felices. Oran de nuevo para agradecer a Dios por haberles devuelto a Pedro. Los amigos de Pedro estaban preocupados por él. Oraron juntos por su seguridad. Cuando oramos por los demás, cuidamos de ellos. Los miembros de la familia de Dios oran unos por otros. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido seas tú. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido seas tú. Yo te saludo, te doy la mano. Yo te saludo con un abrazo. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido seas tú. Hola, amiguito, un feliz sábado tengan todos. Qué alegría volvernos a ver en otro repaso más de la lección de infantes. Para esta ocasión vamos a comenzar a repasar la lección número 4. La lección número 4 de esta semana se titula Dentro y fuera de la prisión. Y vamos a repasar nuestro versículo de memoria para esta lección número 4, que se encuentra en Hechos 12:5 y dice: la iglesia oraba fervientemente a Dios por él. Y el mensaje de esta mañana: en la familia de Dios oramos unos por otros. Quiero pedirle a que ahí donde estén en casita o donde se encuentren, vamos a tener una corta oración para comenzar el repaso de nuestra lección en esta mañana. Oramos. Querido Dios, gracias por este día. Gracias por otro sábado más que nos das para alabar y glorificar tu nombre. Bendice esta lección de principio a fin, que podamos aprender más de ti, que podamos, Señor, lo que aprendamos a enseñarlo a otras personas, para que otros puedan conocerte a ti y puedan amarte y adorarte. Gracias por tu amor, por el perdón de nuestros pecados, y bendice a cada niñito que está escuchando o viendo este repaso de la lección. En el nombre de Jesús, amén. El rey Herodes era un rey bien malo. Era tan malo que él quería acabar con todas las personas que creyeran y amaran a Jesús. Pedro era un fiel seguidor de Dios y para poder salir de él,
Por predicar la palabra de Dios y del amor de Jesús, el rey decidió enviarlo a la cárcel. Lo encadenaron a 2 soldados, uno a la derecha y otro a la izquierda. Habían guardias por todos lados, por todas partes alrededor de la cárcel. No querían que Pedro se escapara. Los amigos de Pedro, al enterarse de que estaba en la cárcel, se reunieron en una casa y comenzaron a orar. Oraban toda la noche, todo el tiempo por Pedro. Oraron. Mientras Pedro estaba en la cárcel, una luz brillante se le apareció. Era un ángel. Pedro estaba durmiendo. El ángel tocó a Pedro para que Pedro se levantara. ¡Levántate, Pedro! Las cadenas se rompieron. Pedro pensó que estaba soñando. Ponte tus sandalias, le dijo el ángel. Ven conmigo. El ángel guió a Pedro por entre todos los soldados y una gran puerta de hierro se abrió sola para que pudieran salir. Después de eso, el ángel desapareció. Pedro salió directamente a la casa donde él pensaba que podían estar todos sus amigos reunidos. Al llegar y tocar a la puerta, la niña que servía le dio tanta alegría con ver a Pedro que fue rápidamente a contarle a los demás que Pedro estaba en la puerta y se le olvidó abrirle. ¡Pedro está afuera! ¡Pedro está afuera! Ellos no podían creer en lo que la niña estaba diciendo. Pedro siguió llamando a la puerta. Finalmente, algunas personas fueron a la puerta y al verlo, lo hicieron entrar. Entonces Pedro comenzó a contar su historia allí en la cárcel. Empezó a hablarles de todo lo que Dios había hecho por él. ¿Saben qué, amiguito? Que los miembros de la familia de Dios oran unos por otros. Y Dios escucha esas oraciones. Alrededor del mundo hay otros niños que son parte también de la familia de Dios. Y Él desea que tú y yo oremos también por ellos. Recuerda, en la familia de Dios oramos los unos por los otros. ¿Qué tal si oramos ahora por todos nuestros amigos alrededor del mundo, por todos los niños que son parte de nuestra familia? Te invito ahí donde estás a orar. Oramos. Querido Dios, gracias por este mensaje que nos has traído en esta mañana. Gracias porque sabemos que tú nos amas, sabemos que contestas nuestras oraciones y que tu presencia está con nosotros todos los días. Bendice a cada niñito en la ancha faz de la tierra, que puedan saber que tú también los acompañas, que estás con ellos también todos los días de su vida. Ayúdanos a hablarle de ti a otras personas que aún no te conocen y que podamos, mi Dios, ser como Pedro, que donde quiera que vayamos llevemos tu mensaje y tu amor. Gracias por otro día más y gracias por el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos, amiguito. Hasta el próximo sábado. Te esperamos en otro repaso de la lección de infantes. Y recuerda nuestro mensaje: en la familia de Dios oramos unos por otros. Dios te bendiga. ¡Feliz sábado! Hola, queridos niños, ¿cómo están? Me alegra poder estar nuevamente con ustedes. Sean bienvenidos una vez más a la clase de primarios. Para comenzar, vamos a cantar. Ven con gozo a luchar en Jericó, Jericó, Jericó. Ven con gozo a luchar en Jericó y las murallas caerán. Puede ser que recordemos a Gedeón o a valientes hombres de David, mas tal vez ninguno como Josué y las murallas de Jericó. Ven con gozo a luchar en Jericó, Jericó, Jericó. Ven con gozo a luchar en Jericó y las murallas caerán. Muy bien, ahora vamos a orar.
Te damos gracias, Señor, por este maravilloso sábado que tú nos ofreces. Te rogamos que tú dirijas este programa y que todo sea de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, querido amiguito, la lección para esta semana lleva por nombre La batalla silenciosa, que el versículo se encuentra en Salmo 133, 1, y nos dice: qué bueno y agradable es que los hermanos vivan en unidad. Y el mensaje, ¿qué nos dice el mensaje? En la comunidad de Dios todos trabajamos juntos. Ese es el mensaje que estaremos llevando esta semana. ¿Alguna vez te sentiste tan emocionado que no podías dormir o te levantaste muy temprano un día extremadamente especial? Así fue el día en que el ejército de Israel marchó por primera vez alrededor de Jericó. Mucho antes de amanecer, los soldados israelitas y los sacerdotes se levantaron. Después de un desayuno apresurado, los soldados se vistieron para la batalla. Pronto se alinearon detrás del arca dorada del pacto. 4 sacerdotes vestidos de blanco inmaculado aguardaban listos para levantar los postes del arca sobre sus hombros. Cuando apareció Josué, el dirigente de Israel, animó a toda la gente. No den un grito de guerra, indicó. No eleven sus voces, no digan una palabra hasta el día en que les ordene gritar. Un grito de guerra siempre ayudaba a los soldados a sentirse valientes y asustaba a los enemigos. Pero Josué quería que los soldados dependieran solamente de Dios. Pronto el largo desfile salió marchando. Un pequeño grupo de soldados armados abría el camino. Detrás de ellos venían 7 sacerdotes tocando trompetas de cuerno de carnero. Luego seguían otros 4 sacerdotes que llevan el arca del pacto. El resto del ejército lo seguía. Cuando los israelitas se aproximaron a Jericó, vieron que las puertas de la ciudad estaban cerradas firmemente. Había soldados alineados sobre las murallas con sus armas preparadas, pero antes de llegar a la muralla, los israelitas doblaron y comenzaron a marchar alrededor de la ciudad. Cuando los sacerdotes dejaban descansar sus trompetas por unos minutos, el único sonido era el de las pisadas de miles de pies en marcha alrededor del muro. La procesión israelita marchó alrededor de Jericó. Luego se dirigieron de regreso al campamento. Los soldados se vigilaban sobre las murallas, bajaban las armas completamente perplejos y se preguntaban qué estaba ocurriendo, por qué aquel espectáculo de aquellos hombres. Al día siguiente, el mismo desfile abandonó el campamento israelita y marchó hacia Jericó. Primeramente los soldados, luego 7 sacerdotes que tocaban trompetas, después los sacerdotes portando el arca y finalmente más soldados. Las trompetas sonaban, los soldados marchaban, ninguno decía una palabra. Cada soldado sabía que estaba ayudando tan solo con marchar y no decir una palabra. Nuevamente la procesión rodeó la ciudad. Otra vez marcharon de regreso al campamento, dejando a la gente de Jericó perpleja y confundida. ¿Qué clase de guerra es esta?, se preguntaban. La misma procesión en torno a Jericó se repitió el tercer día y el cuarto y el quinto y el sexto día. La gente encerrada en la ciudad casi ya no podía soportarlo. Al amanecer del séptimo día, la larga procesión de soldados y sacerdotes se alineó una vez más. Dejaron el campamento israelita y se dirigieron hacia Jericó. Los soldados estaban nuevamente posicionados sobre la muralla de la ciudad. La procesión caminó en torno de la ciudad una vez, pero no regresó al campamento como lo había hecho antes. En vez de eso, los soldados y los sacerdotes dieron una segunda vuelta en torno de la ciudad. Luego comenzaron a marchar a su alrededor por tercera vez. El ejército israelita marchó alrededor de Jericó 4 veces, 5, 6, 7 veces. Luego la procesión se detuvo. Los sacerdotes colocaron las trompetas sobre sus labios y emitieron un poderoso sonido estremecedor. Entonces Josué dijo: griten, el Señor les ha entregado la ciudad. Los soldados inclinaron sus cabezas hacia atrás y gritaron con toda
todas sus fuerzas. Fue entonces cuando ocurrió algo completamente inesperado, algo absolutamente imposible, con un estruendo ensordecedor. Sí, las murallas de Jericó cedieron y se derrumbaron. Los israelitas entraron corriendo hacia Jericó y tomaron la ciudad. Dios había entregado a Jericó en manos de los israelitas. La victoria pertenecía a Dios, pero la comunidad israelita tuvo que desempeñar su papel. Tuvieron que trabajar en forma unida, como indicó Josué. Y recordemos el mensaje: en la comunidad de Dios todos trabajamos juntos. Queridos niños, qué maravillosa historia, qué milagro tan grande, ¿verdad? Ellos no necesitaron hacer gran cosa para poder tomar a Jericó, para poder derribar esos muros, porque Dios hizo la parte más complicada. Ellos solamente tuvieron que continuar con las indicaciones de aquel líder. Así que, queridos niños, no te olvides, tú también puedes hacer tu parte, y la parte más compleja la hará el Señor. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Hola chicos, bienvenidos a la lección número 4 de la clase de menores titulada Purificando el Templo. Ezequías restablece el culto a Dios. Nuestra cronología bíblica la encontramos en el Antiguo Testamento, los libros históricos, segundo de Crónicas, capítulo 29. Nuestro versículo para memorizar: qué alegría cuando me dicen, vamos al templo del Señor. Salmo 122, 1. Nuestro mensaje: cuando adoramos juntos reflejamos el amor de Dios hacia nuestra familia de la iglesia. ¿Están siempre tus padres detrás de ti para que limpies tu habitación? ¿Está hecha un desastre con ropa sucia en el suelo, pilas de cosas, libros regados por doquier y tu cama sin hacer? Si es así, podrías compararte a la condición del templo antes de que el nuevo rey lo restaurara. El rey Joás debe de haber dependido mucho de su tío Joyada. Es posible que nunca haya aprendido a hacer lo correcto por sí mismo, sino porque su tío le decía que lo hiciera. Nunca lo sabremos, pero sí sabemos que después de que Joyada murió, Joás permitió que su pueblo adorara a dioses paganos, en vez de adorar exclusivamente al Dios del cielo. Las cosas se pusieron tan mal que cuando su propio primo, Zacarías, el hijo de Joyada, le advirtió al pueblo que Dios no los bendeciría si se apartaban de él, el rey lo mandó a matar. Cuán pronto había olvidado Joás que su tío Joyada había salvado su vida. Pero como siempre sucede, llegó el momento decisivo. Luego de una gran derrota a manos del ejército sirio, donde Joás resultó herido, fue asesinado en su propio lecho por 2 de sus oficiales. Esto se hizo en venganza por la muerte de Zacarías. La adoración al Dios verdadero fue rechazada por 4 generaciones más de reyes, pero finalmente Ezequías, el tataranieto de Joás, se convirtió en rey a los 25 años. Su propio padre había destruido todos los utensilios que se usaban para la adoración en el templo y había cerrado nuevamente sus puertas. Había erigido altares en cada calle de Jerusalén para que la gente pudiera adorar a sus ídolos. Seguramente Ezequías observó cómo su padre hacía todo esto. Una incómoda brecha debe haberse abierto entre ellos, pues pensaban de manera distinta. Su padre odiaba a Dios, mientras que su hijo lo amaba en silencio. El país era un desastre y las demás naciones se burlaban de ellos. Jerusalén fue atacada una y otra vez por ejércitos hostiles, los cuales mataban a los jóvenes y capturaban a las mujeres y a los niños para llevárselos como rehenes. Fueron años terribles, todo a causa de que el pueblo de Dios había tratado de imitar la falsa adoración de las naciones circundantes, en vez de mantenerse fieles al Dios verdadero.
Pero finalmente, el buen rey Ezequías llegó al poder. Él se había propuesto hacer las cosas correctamente de nuevo. Lo primero que debía hacer era pedir a los sacerdotes que se dedicaran a la obra del Señor. Luego, juntos rogaron a Dios para que detuviera los ataques que venían sufriendo de parte de otras naciones y para que ayudara al pueblo a sentirse seguro nuevamente. Lo siguiente fue reparar el templo, a fin de demostrar amor y respeto por Dios. El templo había estado cerrado e inutilizado por años. Todos los utensilios que se usaban para adorar a Dios estaban dañados o habían sido robados. Artículos que se habían utilizado para adorar a otros dioses yacían tirados en el piso, pero al cabo de 2 semanas estuvo listo una vez más para ser dedicado a Dios. El desastre se había esfumado, los pisos estaban limpios, el mármol brillaba de nuevo, se colocaron muebles nuevos. En el atrio todo estaba listo para la gran celebración de dedicación. ¡Qué gran celebración! Una inmensa multitud permaneció allí todo el día. Dentro del templo, grupos de sacerdotes tocaban arpas y címbalos mientras la gente recorría la hermosa edificación. Llegó el momento de ofrecer el sacrificio, como lo habían hecho sus antepasados en el desierto. 7 novillos y 7 carneros fueron sacrificados. Luego los sacerdotes colocaron sus manos en las cabezas de los 7 machos cabríos y transfirieron simbólicamente los pecados del pueblo a aquellos animales, que luego fueron sacrificados. Finalmente se ofrecieron 7 corderos al Señor. Estos representaban al Mesías, al Cordero de Dios, que moriría a fin de salvarlos. La inmensa multitud comenzó a entonar cánticos de adoración a Dios. Algunos sacerdotes tocaban sus trompetas junto a ellos, además de otros instrumentos. La adoración se extendió por todo el día hasta que la ofrenda fue consumida, y luego el pueblo trajo sus propias ofrendas: 600 novillos, 3,000 ovejas y 300 machos cabríos. El pueblo escogido de Dios lo estaba adorando de nuevo. La paz que da a honrar y adorar a Dios y permitirle que dirija nuestras vidas se sintió de nuevo en Jerusalén. La doctrina clave para entender la lección es la creencia fundamental número 12, la iglesia. Creo que mi iglesia es un lugar donde la gente que ama a Jesús puede alabarlo con gozo y entusiasmo. Es algo parecido a asistir cada semana a una reunión familiar. Jesús ama a su iglesia y escucha cada palabra pronunciada y cada himno que se entona. La cita de Elena G. de White para reforzar la lección la encontramos en Patriarcas y Reyes, capítulo 28, página 223. En esa crisis, Ezequías demostró ser el hombre oportuno. Tan pronto ascendió al trono, empezó a hacer planes y a ejecutarlos. Primero dedicó su atención a restaurar los servicios del templo, durante tanto tiempo descuidados. La próxima semana veremos la lección titulada La fiesta de la Pascua. Ezequías celebra la Pascua. Adoramos juntos con alegría. Espero que les haya gustado la lección. Nos vemos la próxima clase. Chao, chicos. Hola chicos, bienvenidos a la clase de Fe Real, la lección número 4 titulada Nosotros y la iglesia local. Mi opinión: en cierta iglesia un pastor quería reafirmar el compromiso de sus feligreses, de manera que les envió una carta muy bien redactada, con un mensaje positivo y espiritual que contenía el siguiente desafío. El próximo mes tendremos una serie de evangelización durante el servicio de adoración en las que todos los que quieran pertenecer a esta iglesia podrán expresarlo, ya sea suscribiendo su compromiso con las doctrinas y la misión de la iglesia en el boletín o dando su testimonio públicamente durante el culto.
Quienes por alguna razón sentían que no querían hacerlo podían, sin embargo, seguir participando del culto de la iglesia. No obstante, para llegar a ser miembros tenían que declarar públicamente su fe y estar dispuestos a practicarla. ¿Qué tipo de reacción creemos que hubo en esa iglesia? ¿Cómo responderíamos nosotros ante una carta semejante? ¿Qué cosa te parece que puede estar equivocada? ¿Qué tratan de decirnos? Las personas que van a la iglesia son como carbones encendidos. Cuando se juntan mantienen bien la llama. Cuando se separan, ésta se extingue. Billy Graham. Y entonces, ¿alguna vez nos hemos preguntado por qué la iglesia tiene tanto poder para hacer el bien o el mal? Eso tiene que ver con su influencia. Algunos de los acontecimientos más significativos de la gracia ocurren cuando los creyentes se unen para dedicarse al servicio desinteresado por los demás. ¿Por qué la iglesia tiene tanta influencia? Porque la iglesia es un instrumento elegido por Dios para mostrarle al mundo cómo es Él. La iglesia es un pequeño grupo de creyentes de un pueblo o aldea en medio de la nada. Desde las comunidades más grandes hasta las más pequeñas, es el plan de Dios que las personas puedan reunirse, amarse entre sí y amar al prójimo con la misma clase de amor que Él demostró cuando estuvo en la tierra. ¿Pero qué dice Dios? Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Hechos 1:8. Yo, el Señor, te llamé y te tomé por la mano para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi alianza con el pueblo, luz de las naciones. Quiero que des vista a los ciegos y saques a los presos de la cárcel, del calabozo donde viven en la oscuridad. Isaías 42, versículos 6 y 7. Evita que te desprecien por ser joven, más bien debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y de portarte, y en amor, fe y pureza de vida. Mientras llego, dedícate a leer en público las Escrituras, animar a los hermanos y a instruirlos. No descuides los dones que tienes y que Dios te concedió cuando, por inspiración profética, los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. 1 Timoteo 4, 12, 14. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación del hombre. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Hechos de los Apóstoles, página 9. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué opinión tenemos de la iglesia a la que asistimos cada sábado? Es un lugar en el que nos sentimos amados, alimentados espiritualmente y en el que tenemos un papel importante que cumplir para dar a conocer el amor de Dios al mundo. Así es como debería ser la iglesia, pero los cristianos son seres humanos y nuestras iglesias no siempre alcanzan ese ideal. Así como nosotros no somos perfectos, la iglesia tampoco es perfecta. El consejo de Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 4, del 12 al 14, nos recuerda que los jóvenes no solo están en la iglesia como espectadores, sino que tienen una función importante que cumplir. En efecto, los jóvenes pueden dar el ejemplo a los miembros adultos de la iglesia. ¿Qué podemos hacer para que nuestra iglesia sea un lugar ideal en el que realmente nos gustaría estar? ¿Cómo funciona? A continuación se mencionan los 4 valores principales de la iglesia enunciados en el libro de Hechos. El primer valor, la acción. ¿Está ocupada en nuestra iglesia en practicar de manera activa lo que cree? Esto va más allá de solo hablar de lo que es bueno, correcto y verdadero. ¿Es nuestra iglesia una iglesia en acción? Segundo valor, comunidad. ¿Está conectada nuestra iglesia con una familia? ¿Existe un espíritu de camaradería y de hermandad entre los miembros? Tercer valor, transformación. ¿Están creciendo espiritualmente las personas? Venciendo hábitos, haciéndose más compasivas y aprendiendo a ser cada día más como Cristo. Valor número 4, el servicio. ¿Cuán importante es aliviar las cargas de la humanidad y proclamar el Evangelio de Cristo a los que están perdidos? Espero que les haya gustado la lección. Nos vemos la próxima clase. Chao, chicos.
Buen día, señorita. Estamos felices de dirigirnos a Taiwán. Excelente, lo pasará muy lindo. Bienvenida. Sí, al avión. Ahora sí, desde Taiwán. Claro que sí, nos vamos a Taiwán. Bienvenidos, apreciados pasajeros. El capitán y todos nosotros les damos las gracias por elegir este vuelo de la compañía con dirección a Taiwán. Welcome dear passengers, the captain and all of us thank you for choosing this company flight to Taiwan. Bem-vindos queridos passageiros, ao capitão e todos nós agradecemos por escolher este voo com direção para Taiwán. Sí, desde Taiwán. Ahora por favor abróchense el cinturón de seguridad, mantengan el respaldo de su asiento en posición vertical, mientras los televisores serán encendidos para entonar el canto Milagros, porque hoy en la historia presenciaremos un gran milagro, así que vamos a realizar las mímicas. Gracias por tu atención y un feliz viaje. Aleluya, aleluya, un milagro Jesús hizo en mi vida. Aleluya, aleluya, un milagro Jesús hizo en mi vida. Jesús hizo en mi vida. Apreciados pasajeros, bienvenidos a Taiwán. ¡Sí! ¡Llegamos a Taiwán! Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado hasta que el avión haya parado completamente los motores y la señal luminosa de cinturones se apaga. Muchas gracias por su preferencia. Dios los bendiga. ¡Ya llegamos! ¡Bienvenidos a Taiwán! Hola niños, estamos en la casa de los Rukai. ¿Entramos? ¡Vamos! Niños, ya estamos en la casa de los Rukai. Los Rukai son el séptimo grupo en tamaño entre las 13 etnias indígenas de Taiwán. Nuestros amigos de Rukai utilizan diversas vestimentas. En caso de las mujeres, utilizan flores en la cabeza, también algunas plumas. Hay muchos vestuarios hermosos. Los parques en Taiwán también tienen sus curiosidades. En la mayoría de ellos hay caminos con unas piedras muy grandes. A simple vista parecieran ser unos simples senderos, pero estos son algo más que eso. ¿De qué se trata? Las piedras que están fijadas en el suelo están puestas de tal forma que al andar sobre ellas trabajan como masajeadores de pies. ¡Increíble! Caminar descalzos sobre esas rocas que conforman el camino trae muchos beneficios para el cuerpo. La Asociación Adventista de Taiwán cuenta con 6.956 miembros que se reúnen en 58 iglesias y 28 grupos. Lisa tiene 8 años y forma parte de una familia cristiana que vive en Taiwán. Su padre es pastor y su madre le ayuda en el ministerio. Tiene 2 hermanitos y sus abuelitos viven con ellos. Cuando Lisa cursaba primero de primaria, su escuela organizó un día especial dedicado al deporte. Aquel era su primer día de los deportes escolares y Lisa tenía muchos deseos de participar en las carreras y los saltos de longitud. Pero entonces descubrió que la escuela pública a la que asiste suele celebrar el Día de los Deportes Escolares en sábado y se puso muy triste. Por ese motivo oró a Dios. Dios mío, por favor, haz algo para que yo pueda participar en esta actividad deportiva. Lisa, después de orar, le comentó a su madre lo siguiente. Mami, yo quiero correr y saltar a mis compañeros ese día porque yo sé que eso me hará feliz. Hijita,
hijita, yo sé que estás muy triste porque quieres participar de la competencia, pero recuerda que Jesús siempre estará contigo y Jesús va a encontrar la manera para que tú estés feliz. Sonríe un poco más, hijita. Al día siguiente, su madre y su abuela de Lisa la llevaron de picnic. Se divirtieron mucho comiendo afuera y Lisa se sentía muy feliz. ¡Qué lindo sonido de los pajaritos! ¡Hermosa naturaleza! ¡Qué lindo pasar en familia, hijita! Dios ha encontrado la manera de hacerte muy feliz. ¡Qué alegría verte sonreír! Estoy muy feliz. Poco después, Dios respondió la oración de Lisa. Se enteró que la escuela había decidido celebrar el Día de los Deportes Escolares un viernes y ella pudo correr y saltar muy feliz con sus compañeros. Dios escuchó las oraciones de Lisa. Cada vez que Lisa está pasando por algunas dificultades o algunos problemas, siempre se comunica con Dios y también antes de rendir algún examen o alguna prueba muy difícil, le pide a Dios lo siguiente. Dios mío, ayúdame con esta prueba. Ayúdame a mantener la calma y a concentrarme. Así ora constantemente Lisa para poder obtener buenas calificaciones y con las buenas notas que ella tiene también honra a Dios. ¡Qué impresionante! Y la fe de Lisa es muy grande. Siempre se comunica con Dios para cualquier decisión. Cierto día la abuelita de Lisa falleció. Lisa estaba muy triste porque recordaba mucho a su abuelita, la amaba mucho también. A mí me gustaba mucho ayudar a mi abuela. Ella siempre se apoyaba en mi brazo mientras preparaba la cena en la cocina. Mis hermanos y yo cantábamos sus canciones favoritas. Ella nos daba grandes abrazos para mostrarnos que se sentía contenta. Sé que volveré a encontrarme con ella cuando Jesús regrese. Oro para que Dios siempre me proteja a mí y a mi familia, y sé que lo hará. Él siempre responde mis oraciones. Aunque Lisa aprendió a amar de Jesús, sin embargo muchos miembros de Rukai no conocen acerca de Jesús, no confían en Él. Y lo que hace ahora Lisa y su familia es continuar adorando a Dios y compartiendo el mensaje con aquellos que no conocen de su palabra. Parte de la ofrenda de 13º sábado de este trimestre ayudará a predicar el Evangelio a los Rukai y a otros grupos autóctonos de Taiwán. Gracias por hacer planes para dar una generosa ofrenda. ¡Qué linda historia! Me motiva más a dar mis ofrenditas con mucho amor. Claro que sí, Joseph. Así es, niños. Dios realiza milagros y así como hemos escuchado en el avión el cantito de los milagros, Dios siempre está con nosotros. Niños, qué linda historia hemos escuchado el día de hoy. Qué gran fidelidad de Lisa, siempre se comunicaba cada momento con Dios. Así nosotros también debemos comunicarnos cada momento con nuestro Padre para que nos ayude a poder obrar en bien. Nos vemos el siguiente sábado. Seguiremos en Taiwán. ¡Chao, niños! Dios los bendiga, mis amiguitos.